queridos televidentes. Hoy estamos con el doctor Ricardo Caponi, gran psiquiatra, escritor y además una persona a la que yo conocí cuando yo estaba en Los Salmones. Hizo una charla que realmente me marcó. Si tú te acuerdas, Ricardo, estábamos en la mitad del virus ISA. Así con fue. todo el mundo casi quebrado, y tú diste una charla sobre la crisis. Y me dejó muy marcado aquello de que en las crisis la edad mental de la gente baja y tienden o a huir o a agredir. Exacto. A mí me encantaría ¿cómo se te ocurrió y cómo lo armaste? Porque todo el mundo quedó, yo por lo menos en lo personal, quedé así como, y uno entiende por qué Hitler llegó a Alemania y por qué Maduro llegó a donde está y por qué la Cristina ahora... Cuéntanos un poco, porque eso para mí fue fascinante. Sí, tú tocas un tema ahí muy importante. Bueno, ya nos habíamos saludado, César. Y es que cuando pensamos en los populismos, que tiene que ver con cómo los líderes conducen de una manera simplista los grupos y la sociedad, tendemos a poner el acento en el líder populista. Pero sin embargo es muy interesante que lo que facilita esta acción del líder populista es el estado regresivo de las masas. Este estado regresivo de las masas se acentúa y se produce especialmente en periodos de crisis. ¿Qué cuando tú hablas de masas, de qué estás hablando? Estoy hablando de los grupos grandes. Los seres humanos somos seres gregarios y que nos reunimos con los demás. Esa es una gran cualidad del ser humano. Y nos reunimos con otro en lo que se llaman las relaciones íntimas. Pero a medida que va creciendo el grupo, un grupo, por ejemplo, de 12 personas en que se miran cara a cara, tiene ciertas características. Un grupo en una sala de clases donde están todos sentados unos detrás de otros tiene otras características. Ese funcionamiento mental es un poquito menos responsable. Uno puede decir lo que quiera y no está el control del rostro del otro. Un estadio, tenemos una dinámica muy distinta. Ahora, un país que se conecta a través de los mass media, a través de la televisión, o que se conecta a través de los aparatos electrónicos, de los devices, ya tiene otra característica, porque ahí los controles mentales son muy bajos, entonces se facilita mucho la regresión hacia la agresión, hacia la descalificación. ¿Por qué en las crisis hay esta regresión? O sea, que una persona adulta que piensa, razona, de repente se asusta y baja a lo primitivo, a lo que haría un niño... Exacto, porque tú te puedes imaginar que lo que hizo que nosotros fuéramos una especie potente es que fuimos capaces de poder seguir a un líder sacándonos de la cabeza todo lo que tiene que ver con lo racional, sino que solamente idealizando ese líder en forma apasionada e igual que un niño chico, admirándolo, siguiéndolo en la batalla y haciendo pedazos al enemigo. O sea, esto de ser capaz de olvidarse de los controles racionales para enfrentar una situación en una manada absolutamente enfurecida y regresiva, o sea, en un estado mental infantil, tuvo un valor adaptativo enorme. Pero eso nos queda como secuela de que entonces, cuando estamos en grupos grandes, podemos tender a hacer una regresión hacia funcionamientos infantiles. Y cuando hay una crisis, entonces empezamos a buscar quién nos saca de esta. ¿Qué líder macanudo nos saca de esta crisis y quién es el líder endemoniado que nos profundiza la crisis? Y ahí caemos. Suena Argentina. Bueno, suena ahí tenemos, mucho. Exactamente. Y así muchas situaciones, ¿no es cierto? Las que tú mencionabas, todos los movimientos nazistas y comunistas, muchos han surgido desde la idealización de líderes. Y todos con un líder carismático, evidente. Lenin, Mussolini, Hitler. Pero que fueron gente también, Ricardo, que fue como novedosa. O sea, por ejemplo, Mussolini, me contaba a mí un profesor italiano que había estado en la época, tenía, fíjate, una especie de CERNAC. Entonces, en un edificio del partido fascista se recibían las cartas de reclamo de los ciudadanos y se contestaban. Con lo cual tenía tú de partida una persona más su familia agradecidísimos, porque el duce había hablado con y él tenía un aparato ahí para funcionar. Y después Hitler era el rey de la radio. Claro. y de los mitines, y los adornaba en forma súper novedosa, campanas de luz, qué sé yo, claro. Muchas banderas, mucha marcha. O sea,
y Hitler tenía a Goebbels, creo que era su encargado de comunicaciones, todos tipos que en forma casi perversa usaban estas tendencias de las masas a idealizar grandes sistemas de poder en el fondo. Entonces organizaban mitines, hacían los discursos de una manera donde la gente les tocaba, ¿no es cierto?, ese aspecto infantil que tiende a idealizar para sacarme de la miseria en la que estoy. Dime una cosa, Ricardo, ¿cómo ves tú a Chile hoy? ¿Estamos también, nos pusimos nerviosos? ¿Estamos con un problema que nos angustia, así como de que de repente todos quieren que haya un salvador? Yo diría que no, en términos como lo que estamos describiendo en estas sociedades a través de la un historia. Extremo, claro, no estamos en un extremo. Yo pienso que hay una crispación en la política que lleva a un estilo de hacer política donde los líderes están buscando soluciones que tienen carácter más populista porque hay una conexión demasiado inmediata con los grupos a través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, ese seguimiento tratando de agradar a las bases, a la población, lleva a que se produzca un círculo vicioso peligroso, porque... Claro. El quien ofrece más. Claro, exactamente. Mira. Y ese sería eso es un inconveniente. Yo lo de Argentina lo encuentro patético, porque fíjate que Argentina, un país riquísimo, que está entre los 10 países más ricos del mundo en algún minuto, y hoy día está en el fondo. La gente, tal como dices tú, claro, no actúa racionalmente, sino que dice, a ver, ¿quién me saca? ¿Sabes que el que va a fijar los precios, el que va a subir los sueldos, esta niñita, esta señora? Por lo tanto, vamos con ella, aunque robe, aunque haya hecho gourmet, todo, pero ¿sabéis qué? A mí lo que me importa es mi tema, y yo quiero comer, yo quiero trabajar, yo quiero esto, quiero lo otro, y no me vengan a confundir con que la teoría económica dice otra cosa, a la cresta de la teoría. Si tú te das cuenta, es un funcionamiento de grupo grande de masa que no tiene presente la importancia de proyectarse en el tiempo. Porque esta capacidad de proyectarme en el tiempo y decir, mira, yo tengo que postergar la satisfacción del deseo ahora porque voy a tener un beneficio más adelante, es una capacidad que se maneja en el lóbulo frontal y que es muy adulta. Pero cuando la situación es muy angustiante, tú pierdes esa capacidad y lo único que quieres es la gratificación inmediata, que me traigan luego plata porque yo estoy en una situación de hambruna. Entonces pierdes esa capacidad de proyección. Es como el adicto a la heroína. ¿Sí? Exactamente. Pierdes la capacidad de proyección que te da el lóbulo frontal, quieres la inmediatez y eso entonces favorece mucho las políticas públicas en un sentido populista. Dime una cosa, pero a uno lo que le llama la atención es, claro, el progresismo, que hoy día ya no son los socialismos de antes, porque ya cacharon que por ahí no va, pero se agarran, ¿no es cierto?, del feminismo, de la naturaleza, de una pila de cosas y qué sé yo, y quieren, como tú dices, respuestas rápidas. Y por otro lado, los sectores más conservadores, la derecha, digamos, dice, oye, ¿por qué no nos dejan crecer? Y entonces funcionamos bien y damos satisfacción a todo esto, pero no ahora, sino que después. Es muy desequilibrada la discusión. Claro. Sí, tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, ahora, es cierto que la derecha tiene una capacidad mayor de poder postergar a futuro el logro de un determinado resultado. Y eso la hace entonces que sea más ordenada, con propósitos mucho más controlados, y apostando más adelante. Pero eso también tiene el riesgo de que puede ser muy rígida y puede ser muy poco compasiva y puede ser muy dura. Entonces, la izquierda tiene una posición que es distinta, que es mucho más compasiva frente al presente, que quiere resolver el problema aquí y ahora y los pobres no pueden esperar. Claro. Entonces, se produce una situación entre dos miradas de la realidad que lo más importante es que se puedan integrar. Bueno, y cuando se integran nos va bien, como pasó en los gobiernos de la Concertación. Exactamente. En que yo di, tú diste y salimos adelante. Exactamente, sí. Ricardo, cuéntame ahora de tu libro. Yo quiero saber de tu libro y quiero que los que nos están viendo y escuchando sepan de este libro que yo me imagino que tiene toda la genialidad que yo te he escuchado en otras cosas. Mira, el libro se llama Felicidad Sólida y es un aporte
a una concepción de la felicidad que es distinta a la que circula habitualmente en los manuales de autoayuda y que está muy inspirada en la psicología positiva, que es una corriente de la psicología americana, pero que plantea que la felicidad es un estado que uno puede improvisar, que basta con que uno se proponga mirar positivo, mirar la mitad del vaso lleno, ser agradecido, tener un poco de compasión, establecer relaciones con los demás y una especie de conexión espiritual estilo oriental, digamos, y tú vas a tener la felicidad. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que esa es una venta de felicidad mercantil, de hecho. ¿Y por qué tuvo éxito? Justamente porque los seres humanos somos perezosos y por lo tanto queremos pensar que las cosas difíciles se obtienen muy fácilmente, más aún se pueden comprar. Yo compro un libro de autoayuda o yo voy a escuchar a un gurú y con eso voy a resolver mi tema nada menos que el de la felicidad, que es un tema hoy día cuyo interés atraviesa a toda la sociedad. Claro. No, es que no es tan obvio. No es obvio porque antes había gente que se moría de hambre. No es tan obvio en el sentido cultural, en el sentido cultural de que por décadas de miles de años, lo que era valorado en el ser humano no era la felicidad, era el heroísmo. O sea, el honor, la valentía, la dignidad. Ese era un sujeto y eso era lo que se perseguía en la sociedad, porque además eso era muy adaptativo a esa sociedad. Lo que nos interesaba eran hombres exploradores, luchadores, guerreros, hombres heroicos. Posteriormente, Estados Unidos del siglo XIX. No, antes que eso, estoy hablando mucho antes. Y los romanos. Claro, y antes, en la antigüedad, y más aún cuando éramos cazadores-recolectores. O sea, lo que se reconocía y lo que se buscaba por cientos de miles de años era eso. Con la cultura judeo-cristiana aparece la aspiración más bien a ser santo. O sea, lo que se admira es la persona que de alguna manera se comporta según el dato revelado, es una persona buena, solidaria y que se va a ganar el cielo. Esa era la aspiración durante 1500 años. Y ahí salió el sentimiento de culpa de la parte judea que tenemos. O sea, el sentimiento de culpa es un sentimiento que está arraigado en los genes. Lo que pasa es que uno lo puede vivir de distintas maneras. Y la culpa religiosa tiene ciertas características, a diferencia de la culpa que no proviene de lo religioso, sino que proviene de la preocupación por el daño hecho. Pero, lo que te digo, hace 500 años empieza entonces a surgir el hombre como centro del universo y su bienestar, desde el Renacimiento. Aparece posteriormente la psicología y empieza en la sociedad a impregnarse el concepto de que lo importante es ser feliz. Y esto se instala hoy día en pleno siglo XXI. O sea, hoy día a los jóvenes tú le hablas de ser héroe, no les hace sentido, de ser santos menos, pero sí les dice, mira, yo te voy a hacer un planteamiento donde tú puedes tener calidad de vida, bienestar emocional, satisfacción con la vida y felicidad. Empecemos a conversar. Ahora eso está interesante. Y eso es el libro. Ese es el libro. Dale. Entonces el libro está planteado en términos de que esto no se improvisa. Este es un estado mental que se va construyendo a través del tiempo y que tiene que ver con la capacidad que uno adquiere para enfrentar los desafíos que la vida le pone por delante. Porque la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, nos pone desafíos permanentemente, y más aún, los desafíos son cada vez más difíciles. El desafío de separarme de mi mamá y mi papá cuando voy al jardín infantil, ¿no es cierto? Ya es un desafío importante. La pubertad, la adolescencia, tener que alejarme de la casa de los padres, construir mi propia identidad, buscar pareja, tener hijos, la crisis de la Edad Media. Después en el horizonte, la sensación de limitación física, la enfermedad y finalmente el sentido o sin sentido de la muerte. Todos estos desafíos, que son desafíos propios del ciclo vital, se les suman los desafíos accidentales. Quebré, se me murió un ser querido. La capacidad que tengamos para enfrentar estos desafíos es lo que genera bienestar emocional. Y por lo tanto el acento acá no está puesto en tratar de, en forma voluntarista, tratar de lograr un estado de felicidad o de exaltación, sino que más bien de estar preparado para enfrentar mis desafíos. ¿Y cuál es la receta entonces? No hay receta. O sea, justamente lo que yo planteo en el libro es que los manuales de autoayuda y la búsqueda de recetas en temas tan complejos como este, lo que hacen es sacar del foco. O sea, te tienden a hacer pensar
de que yo con 3 o 4 medidas que tome voy a generar un cambio. No, el cambio psíquico es un proceso complejo y por lo tanto el que quiere cambiar en esto primero tiene que conocer el tema en profundidad. Alguien que se lea el libro va a tener que pasar varias horas estudiando lo que yo planteo, posteriormente irlo aplicando a su vida diaria. Y así poco a poco vas adquiriendo una habilidad que te lleva a generar realmente un cambio. O sea, no es una receta fácil, es un proceso relativamente complejo. O sea, pero te puedes imaginar que lograr nada más ni nada menos que un estado de bienestar emocional que te produzca felicidad pudiera ser logrado a través de algo fácil. No. Obviamente que no, ¿no es cierto? Y menos aún, como tú lo planteas, yo me acuerdo del planteamiento tuyo, de cómo era el hombre primitivo, o sea, primigenio, digamos. Y claro, el hombre primitivo, cazador, recolector, ¿no es cierto? Había que ser heroico para ir a matar un animal grande. Claro. Había que, siempre les digo eso, la diferencia de los hombres y las mujeres, todos calladitos a ese. Y las mujeres, como eran recolectoras, buscaban lo mejor y discutían y conversaban, era otra. ¿Ah? Claro, por supuesto. Pero cuesta deshacerse, fíjate, de esa cosa que traemos que ya debe ser genética, ¿no es cierto? De 100.000 años de aprendizaje. Claro, y porque además desde hace 100, 200.000 años se acabó la selección del más apto en la especie. Por lo tanto, no hay cambio genético en nosotros. No. Somos exactamente los mismos que éramos de cazadores-recolectores. Nos vestimos distintos y en vez de tener un garrote andamos con pistola. Pero la tendencia agresiva, la tendencia promiscua, la tendencia adictiva es exactamente igual que los cazadores-recolectores. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí viene lo bonito del ser humano. La diferencia es el desarrollo de la cultura. Y de hecho hoy día, gracias a la cultura, exactamente, hoy día gracias a la cultura, en realidad la sociedad en sí misma y los seres humanos somos menos violentos, somos más respetuosos de los derechos humanos, tenemos mucho más tendencia a cultivar el amor, tenemos una situación de adicción más controlada que lo que eran nuestros antecesores. Pero ¿por qué hay sociedades que son tan como maniqueas? Porque tú, Estados Unidos, tú vas a, no sé, a la parte bonita, digamos, de Nueva York, y es genial. Todos trabajan, a todos les pagan bien, se respetan las normas, las reglas, incluso los taxistas que son medio brutos. Pero tú te vas y de repente hay una muralla o una señal y de ahí para allá no existe esa cultura, ¿ya? Tú ves los países de Centroamérica, que los conquistaron la misma gente que nos conquistó a nosotros, los nativos deben haber sido parecidos, y sin embargo hay pedazos de este continente, es fregadísimo. Estados Unidos lo hace con los latinos y los negros, digamos, que tienen un problema. ¿Por qué? ¿Qué tienen de distinto, ¿no es cierto?, un guatemalteco o un hondureño que lo que tenga un santiaguino del barrio alto? Si tienen las mismas genéticas y la misma religión digamos, y vivieron juntos durante, no sé, 80.000 años por lo menos. Claro, hay que tener cuidado porque a veces puede ser que un santiaguino o un guatemalteco en algunas cosas esté mucho más culturizado que en otras. O sea, hay un estudio interesante donde muestra que los países latinoamericanos logran un nivel de felicidad que comparado con los ingresos que tienen es casi milagroso. Ah, claro, que Brasil es uno de los países más... Y Chile. Todo Latinoamérica. Claro. Latinoamérica en general tiene un rendimiento de felicidad por dólar mucho mayor que países que son mucho más ricos. Y eso tiene que ver con que tienen una cultura de las relaciones afectivas mucho más sofisticada que la de países desarrollados que tienen ingresos por sobre los 50.000, 60.000 dólares per cápita anuales. Entonces hay que tener cuidado cuando uno dice cultura. Ahora, en ciertos aspectos, tú tienes razón, países latinoamericanos o ciertos lugares en Latinoamérica tienen mucho menos cultura cívica respecto del respeto a los demás, y eso, bueno, tiene que ver con que están más deficitarios en esas áreas. Tú tocas un punto muy importante porque yo pienso que estamos muy preocupados por el tema del populismo y de cómo enfrentar el populismo, y tendemos a pensar que esto se va a resolver cuando no haya líderes populistas, lo cual es una fantasía absolutamente ridícula. Aristóteles, claro, aborrecía el vacío. Claro. Entonces, la manera en que vamos a poder enfrentar el populismo, pero esto va a tomar muchos años,
muchos siglos tal vez, es a través de que las masas de las que estamos hablando tengan una tendencia menor a la regresión. Claro. Y eso no es fácil. ¿A través de qué se logra? A través de subir los niveles de cultura. Mira. Yo me eduqué, tú también debes haberte educado, con que las cosas iban a cambiar en el país y en el mundo en la medida en que hacíamos un cambio de las estructuras. Esto muy desde la filosofía marxista. Incluso Gramsci, un comunista italiano importantísimo, terminó incrédulo de esa alternativa y más bien dijo, aquí lo que hay que hacer es un cambio de cultura. Mientras no hagamos un cambio de cultura no vamos a tener un proletariado capaz de entender hacia dónde caminamos. Y esto es algo propio de la posmodernidad que va poniendo el acento más bien en vamos al área chica, vamos a tratar de hacer un cambio psíquico en los sujetos, porque eso nos va a generar una población con una situación en la que va a quedar menos expuestas a la regresión. O sea, una situación donde los sujetos más cultos, de alguna manera, más cultos, con más cultura en el sentido profundo del término, no de conocimiento superficial, eso van a ser un freno a la regresión populista. Uno ve países como Alemania, por ejemplo, cómo reaccionan de una manera muy distinta a cómo lo hicieron a mediados del siglo pasado. Oye, llegaron a una guerra. Yo voy a irme de aquí a la Feria Chilena del Libro, que me queda cerca, para comprar tu libro, y estoy fascinado con esto. Ricardo, un millón de gracias por acompañarnos y te agradezco toda esta masa de sabiduría que nos has entregado. De todas maneras. Así que, bueno, esperamos tenerte de nuevo nomás, y para los demás, un adiós y hasta pronto.